póngase de pie, póngase de pie. Yo sé que algunos están cansados, anoche tuvimos vigilia, pero el Señor es el que nos fortalece. ¿Cuánto lo creen? Así que no hay queja. Dice que Él da fuerzas al cansado. Los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas, ¿qué? Fuerzas. Así que si nos quejamos delante de Dios es que no le hemos creído a Él. Hay gente que recibe. Yo tengo que estar ministrando, dando todo el día. Yo casi todos los días paro aquí. Los sábados lo tengo todo el día, el domingo todo el día. Porque necesito buscar de Dios. Necesito traer alimento para la iglesia. ¿Está acá? Y si tú eres una persona entendida, vas a recibir la palabra. Como el Señor habló hace un momento. Hay muchos que son rebeldes y por causa de la rebeldía muchas veces el Señor no puede moverse libremente. El Señor se mueve en una iglesia que lo ama. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Jesús no pudo hacer milagros porque sus hermanos no creían en Él, ni su madre. Y dice que su alma se entristeció. Ahora nosotros tenemos un compromiso a escudriñar la palabra de Dios. Si no escudriñamos la palabra de Dios, no va a haber un crecimiento, no va a haber una madurez y siempre vamos a ser niños caprichosos y vamos a hacer las cosas como queremos hacerlas y eso trae consecuencias en nuestra vida. La iglesia no es solamente venir a cantar coritos, aquí tenemos que aprender principios que están establecidos en su palabra. Y Dios por medio de su palabra nos va a limpiar, nos va a liberar, te va a formar, te va a transformar, vas a cambiar, vas a ser mejor padre de familia, mejor ciudadano, vas a enseñar a tus hijos respeto también en la iglesia, porque ese es un lugar donde nosotros tenemos que ordenarnos, es un lugar donde cuando el Señor nos da tiempo para todo, alabamos, glorificamos a Dios, le das la gloria a Dios y después te sientas y respetas la palabra. Y tienes tu Biblia abierta. Porque si no traes Biblia es como ir a jugar fútbol sin pelota. Y hermano, procuremos que Dios se mueva siempre. Que no sea por causa tuya que se detenga la bendición. Tú ya conoces, si tienes tus añitos de cristiana, ya sabes que tienes que venir temprano, tienes que servirle a Dios con amor, tienes que recibir su palabra y tienes que cambiar en tu manera de ser. Si no, en vano creíste. Pablo dice eso, en vano creíste. La palabra vano o vana es una palabra que dice que no sirve. Entonces el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros para que nosotros escuchemos su voz. Y cada vez que nosotros hablamos su palabra, es la profecía más segura. Y dice Pedro que tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Está acá? Porque el mundo está lleno de tinieblas. Allá afuera agarras rebeldía y traes a la iglesia esa rebeldía y haces lo que quieres y la presencia de Dios se quiere mover en cada uno de nosotros y eso detiene que la gloria de Dios baje. El Señor ha hablado hace un momento por su vaso. Y eso nos habla a todos nosotros, ¿ok? ¿Está acá? Le voy a los jóvenes, a todos que pongan atención a la palabra, ¿ok? ¿Cuántos van a poner atención? Comprometidos a escudriñar. ¿Escudriñar qué es la palabra? El mandamiento dado por Jesús a los judíos es extensivo a todos los creyentes que desean profundizar en la fe y escudriñar las escrituras. Vamos a ir a San Juan capítulo 5, verso 39. Y vamos a estar leyendo desde el 37, ¿ok? Y después vamos a ir a Hechos 17, 10 al 12. Este es un estudio que quiero darlo para compartir con cada uno de ustedes.
La predicación del pastor es muy diferente a la predicación de los evangelistas. ¿Está acá? El evangelista viene y revoltea todo el nido. Es como cuando tú metes un palo al avispero y el que tiene que apaciguar todo eso es el pastor. ¿Y es a través de qué? De la enseñanza. Y cuando tú vas aprendiendo, vas haciendo mejor en todos los aspectos. ¿Está acá, hermanos? Y eso trae beneficios a ti, a tu mujer, a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos. Entonces todo lo que tú recibes y recibes de Dios, tú vas a transmitir a toda tu familia. Y tu familia se va a comprometer con Cristo. Más en estos últimos tiempos donde hay tanta rebeldía. Afuera hay tanta rebeldía. Aquí adentro se está contaminando la iglesia y no permitas contaminar la iglesia. No permitas eso. Estamos aquí para obedecer al que es el mero, se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Aquí es el único que manda, es Cristo Jesús. Nosotros somos siervos inútiles. Así, tú y yo somos siervos inútiles, ¿sabes? Que no servimos para nada. Y toda la gloria se lo lleva a Cristo. ¿Están acá? Y aquí no hay competencia. Cada uno Dios lo usa de forma diferente. Y toda la gloria se lo lleva el Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, cuando tú aprendes a escudriñar la palabra de Dios, no te vas a dejar mover fácilmente del modo de pensar. O sea que tenemos que tener un solo pensamiento que es en Cristo Jesús. El verso 37 dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Esto es lo que estaba hablando Jesús a los fariseos y a los saduceos y a todos los feos. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Ellos no lo creyeron al Señor. Entonces el Señor les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, no dijo a mí, Él dijo: a vosotros os parece que en ella tenéis la vida, ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Ellas dan testimonio de mí. O sea, cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, entonces el Señor da testimonio, la palabra da testimonio de que Jesús es la palabra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Vamos a orar, vamos a darle gloria a Dios. Levanta tus manos ahí y declara victoria en tu vida. Levanta tus manos y despójate de todo lo que no le agrada al Dios. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, glorificamos tu nombre, Señor. Y esta tarde queremos compartir tu palabra para que la palabra haga efectivo en cada vida, para que la palabra entre en cada corazón y haya frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos a las familias que nos visitan. Bendecimos a los que nos ven por el Facebook, porque esa palabra sale no solo aquí, sino sale a muchos lugares. Bendice a los hermanos que filman esta predicación y que extienden esa palabra a todos los lugares donde necesitan escuchar tu palabra de Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre. Amén. Pueden tomar asiento. La persona de Jesucristo es el centro de las Escrituras. El tema central de la Biblia está en San Juan capítulo 3, 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, envió la palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, una cosa hay aquí: el que cree. Tú puedes sentarte y no creer. El que cree
es salvo. El que no cree y ha sido ¿qué? Condenado. Ahora, ¿por qué ha sido condenado? Porque no ha habido una transformación de su vida. No ha tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si quieres conocer el mundo espiritual, si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Porque el nacimiento nuevo que tenemos, dice Pedro, que hemos sido renacidos de una simiente incorruptible. Hemos sido comprados no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza vieja se tiene que morir. ¿Por qué se tiene que morir la naturaleza vieja? Porque el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, que está muerto espiritualmente, dice que no entiende las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Porque para ellos es locura, pero para nosotros, los que hemos entendido, es poder de Dios. Cada vez que tú escudriñas la palabra de Dios, cada vez que tú cavas, entras al fondo, llegas a la roca de Cristo, pones tus cimientos en Cristo Jesús. Van a venir conflictos, van a venir problemas, pero tu casa quiere decir tu manera de vivir, tu manera de pensar no se va a mover fácilmente, porque estás centrado en la roca que es Cristo Jesús. Y cuando tú construyes en esa roca, van a venir vientos, van a venir problemas y tu casa no va a caer. Por eso la importancia es de aprender a conocer la palabra de Dios. A mí me han criticado mucho. Incluso yo cuando estaba de miembro iba a un seminario a aprender y me decía el pastor, ¿por qué vas a ese cementerio? Te vas a volver loco. Yo no me he vuelto loco. Estoy loco por Cristo. Te enamoras más de Cristo. Y van a venir los garrotes, la traición. Y yo tranquilo. Ya no haces caso porque estás muerto para Cristo. ¿Están aquí, hermanos? Ahora, el conflicto entre Jesús y los judíos tuvo mucho que ver en la presunción de estos de tener las Escrituras, pero no de conocerlas. Ellos conocían los cinco, el Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco, que empezaban en Génesis y terminaban en Deuteronomio. Lo conocían de una forma que literal, pero ellos nunca habían experimentado ni entendieron que el Mesías iba a llegar a la tierra. El enfoque de esta clase radica en la necesidad de que cada creyente tome en serio el estudio de las Escrituras para que pueda conocer el plan de Dios para su vida y la razón de ser del sacrificio de nuestro bendito Redentor. Tenemos en la Biblia la revelación escrita de Dios para el conocimiento y nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que crecer en la gracia, tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Tiene que haber un balance entre el conocimiento y conocer a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú vas conociendo esas dos partes, tienes un crecimiento tanto espiritual y tanto en conocimiento. Podemos y debemos acercarnos al texto reverente al tiempo que nuestro intelecto se abre para conocer mejor lo que Dios ha querido comunicarnos a través de su palabra. Cada vez que nosotros hablamos esta palabra desde Génesis hasta Apocalipsis han sido ya selladas. Ya no hay más revelación. Toda iluminación tiene que ser basada en la palabra de Dios. Hoy se han levantado muchos
El Señor me ha dado una nueva revelación. Yo tengo cuidado con esa gente que se levanta con nuevas revelaciones. La mayoría de esos han arrastrado a miles de personas a la condenación eterna. Nuestra base, nuestro enfoque, nuestra roca es Cristo Jesús. ¿Y dónde conocemos a Cristo Jesús? Escudriñando la palabra de Dios. Con un mensaje que recibas aquí, no te vas a llenar. Y tienes que tener mucho cuidado a quién escuchas. Porque vienes aquí hastiada, vienes llena de otra cosa y el enemigo te puede engañar. Aquí tenemos un fundamento, una formación que no estamos haciendo a un lado la palabra, sino que estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. El que quiera perderse se va a perder. ¿Están acá, hermanos? Yo tengo que creer lo que dice la palabra acá. Porque hay cada loco que sale con cada tema y revelaciones y la gente le sigue. Y muchos de esos se han perdido, se han confundido y han empezado a vivir una vida conforme a su conocimiento racional. El conocimiento tiene que venir espiritual. Y eso es en base a la palabra de Dios. Eso es cuando tú te dejas formar y vas creciendo mutuamente, unido a la cabeza. Y esa es la iglesia. ¿Están acá? Todos conformamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, afortunadamente, tenemos hoy su palabra. Afortunadamente tenemos hoy auxiliares bíblicos que constituyen grandes aliados para ayudarnos en la interpretación y aplicación de aquellas verdades fundamentales de nuestra confesión de fe. Si no existiera la Biblia, por ejemplo, se podría negar la revelación especial de Dios en la naturaleza. Dios nos habla por medio de su naturaleza. Si vamos al Salmo 119, Salmo 119, este salmo es un salmo precioso y la Biblia nos da respuesta a todas nuestras interrogantes. ¿Tú quieres saber algo? Tienes que escudriñar la palabra de Dios. Y cuando Dios te habla por medio de su palabra, Él te va a llenar. Él te va a transformar, Él te va a cambiar. Salmo 19, perdón, no es 119. Estoy equivocado, ¿ok? Salmo 19. Estas hojas que tengo de esta Biblia es nueva y es un problema. Salmo 19. Mira lo que dice. Aquí David conocía la dimensión espiritual de Dios. Y empezó diciendo esto David: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos. Estamos hablando del primero, segundo y tercer cielo. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué hay en el firmamento? Las constelaciones, las estrellas, la luna. Tú cuando vas a un lugar, a un campo, empiezas a ver el cielo y el cielo pues está limpio porque no hay atmósfera, no hay, ¿cómo se llama? Está limpio el cielo y ahí puedes ver todas las maravillas que Dios ha hecho. Y puedes entender que todo lo que Dios hizo, Él lo hizo para nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y ahí podemos creer en un Dios maravilloso. Un día emite su palabra y otro día y una noche y otra noche declara sabiduría. Ahora la sabiduría más grande que tenemos nosotros es en la palabra de Dios. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso ¿qué? Tabernáculo para el sol. Escúchenme, tabernáculo para el sol. Este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para recorrer el camino
De un extremo de los cielos es su salida, gracias mi hermano. Y su curso hasta el término de ellos, nada hay que se esconda de su calor. Ahora el sol Dios lo creó para nosotros. Sin el sol tú te mueres. Sin el sol se mueren las plantas. Sin el sol no vivirían los pajaritos. Sin el sol no viviría nada. Y el sol tiene un término para que el hombre sea calentado. Entonces si el sol se acercaría más a la tierra, nos quemáramos. Pero Dios lo tiene bajo control. Ese es el Dios que nosotros conocemos a través de escudriñar su palabra. ¿Cuántos lo creen, enano? Ahora, pero a causa del materialismo ha cegado el entendimiento del hombre. Como un siervo dijo, desde que se inventaron los teléfonos inteligentes, cuanto más inteligente es el teléfono, más burro se vuelve la gente. Más necia, más simple, más insensata. Por eso llegan a veces a la iglesia y no quieren recibir nada, porque ya están llenos. Tienes que llenarte de la palabra de Dios. Antes que empiece a ver esos teléfonos, yo tenía que ir a una esquina a comprar una tarjeta para hablar con mi casa. Hoy te levantas, amén, ¿no? Pones el teléfono, hasta la cara le ves al otro. La tecnología es lo que está apartando al hombre de Dios. Dios no cambia, nosotros cambiamos. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Y eso ha cegado el entendimiento. Está todo, nos está mostrando el Señor todo al frente, ¿no? Estamos más viejos que los fariseos. Y esa ceguera nos lleva ¿a qué? A la rebeldía. Y cada uno hace su Dios. Yo tengo mi Dios. A mí mi Dios me conoce. El Señor, mi Dios, conoce mi corazón. Sí, conoce tu corazón. Y sabe que está negro. Y la Biblia dice en Jeremías 17:9, dice que el corazón del hombre es, ¿quién lo dijo? Dios. Perverso y malvado. Y Él es el que escudriña el corazón del hombre, del ser humano. El ser humano lo tiene alejado a Dios de ellos. Ellos no creen en Dios, ellos se han hecho dioses. Hoy que conforme va creciendo el conocimiento más, entonces la gente se va a ver más ciega y su entendimiento del hombre se hace necesario la investigación a la palabra escrita. Ellos dicen, nosotros conocemos a Dios, y algunos dicen y se creen Dios. Hoy cada país que se ha apartado de Dios, cada personaje muestran su sabiduría humana y su armamento y quieren ser dioses y se están olvidando de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a acercarnos más a Dios. ¿Saca? Dios tiene un orden. Dios no te va a bendecir a ti si tú eres una persona desordenada. Si tú no te sujetas, si la mujer no se sujeta al marido. Y si los miembros no se sujetan aquí a la autoridad que Dios ha puesto, no vas a recibir nada. ¿Están acá? Dios ha puesto autoridades para que nosotros seamos formados. ¿Cuántos lo creen? Y eso lo ha puesto Dios. Los magistrados, todo lo ha puesto Dios para enderezar al hombre. Ahora el Señor nos ha puesto la palabra a nosotros para que nosotros seamos enderezados, para que no seamos emocionalistas. Por eso hay muchos que se pierden porque se emocionan y al emocionarse un ratito sí se encienden, pero después viene la prueba y desaparece. Ahora, la relación entre la palabra encarnada y la palabra escrita. Si vamos a San Juan capítulo 5, 36 al 37.
Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Acuérdense que Juan fue el propulsor para que Cristo empezara su ministerio. Porque las obras que el Padre me dio, mira Jesús, mira la relación que tenía Jesús con el Padre. Me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre que me ha enviado, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Cuándo dio testimonio el Padre de su Hijo? Mateo capítulo 3. Juan estaba bautizando, apareció Jesús y se acercó a Juan y le dijo, quiero que me bautices. ¿Cómo? Yo necesito ser bautizado por ti. Y tú acudes. Y Jesús le dijo, tenemos que cumplir toda ordenanza de mi Padre. Jesús nunca hizo lo que dio de gana. Él hacía las cosas que el Padre le mandó a hacer. ¿Cuánto lo cree? Humanamente tuvo que bautizarse. ¿Y eso qué significa? Para que todos sigamos los pasos que Jesús. Y cuando él salió del agua, Juan vio al Espíritu como paloma posarse en el hombro de Jesús. Se abrió una voz, una nube, y escuchó una voz donde dijo, este es mi Hijo amado, en cual tengo que complacencia. Y muchos niegan la Trinidad de Dios. Nosotros somos trinitarios. ¿Cuántos son trinitarios? Nosotros somos tripartitos. Tienes espíritu, tienes alma y tienes ese bagazo que tienes afuera. Y los tres somos uno. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son unos. Los tres trabajan. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Ahora la palabra se encarnó. No hay duda de que la confrontación de Jesús con los judíos fue motivada por el rechazo de estos y su rechazo de ser el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Juan es en el Evangelio de la palabra logos. Así es como indica la descripción del Hijo de Dios. Por eso en Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿De qué principio estaba hablando esto? Juan a Jesús lo presenta como rey. Jesús existió desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a ir a San Juan capítulo 1, porque parece que no me creen. ¿Por qué te estoy enseñando esto? Porque en la iglesia, ayer ya vino un siervo, gracias a Dios. Yo tengo mucho cuidado de invitar a alguien acá. Además le voy a decir esto, yo puedo traer un judaizante aquí. ¿Sabe quién se ve con el judaizante? La paja. Si tú tienes madurez vas a decir, no, pues aquí yo tengo la palabra. ¿Está acá? Tenemos que estar preparados. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Por eso que tenemos que escudriñar para que no seas paja, seas trigo. Y el trigo es el que da, ¿qué? Fruto. ¿Y fruto en qué? En abundancia. Ahora dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Habla de una relación íntima que tenía Jesús con el Padre. Ahora, ¿Jesús es Dios, sí o no? Todas las cosas fueron por Él hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que Jesús vino como luz al mundo. Antes que se creasen los dos, ¿cómo se llama? El sol y la luna,
existía una luz. Y esa luz no solo alumbró este planeta, sino esa luz alumbra todo el universo. Él es la luz del mundo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y esa luz el Señor nos ha compartido a nosotros. Él tenía que venir en forma de hombre. ¿Para qué? Para poder tener una relación con el hombre. ¿Por qué Jesús no vino directamente como hombre? ¿Por qué tuvo que nacer en un vientre y ser cuidado por su madre, María? Y Dios usó el vientre de esta mujer, que era una mujer virgen. Y los mismos judíos creían que María fornicó. Por eso le dijeron a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación. Y nosotros sabemos que fue por obra del Espíritu, ¿qué? Ahora, si Jesús hubiera venido contaminado, no hubiera podido salvarnos. Ahora, el evangelista nos presenta una reiteración enfática de la eternidad del Verbo, Jesucristo y su interacción con el Padre. Él era la palabra creadora, la revelación del pensamiento del Padre, la fuente de comunicación celestial. No solo estaba con Dios, sino de que de Él proceden todo lo que existe se hizo por medio del Hijo de Dios. A Él se le concede el poder del Creador. Por eso San Juan 1:3 dice, todas las cosas, cuando hablamos de todas las cosas, hablamos de las cosas celestiales y las cosas naturales. Pablo dice que por Él fueron creados principados, potestades, gobernantes, huestes. Ahora imagínate, si tú conoces ese Jesús que habla la Biblia, con más razón tú te vas a acercar a Él. Y vas a tener más confianza en Él y no vas a confiar en tus habilidades. Vas a depender completamente de Él. Y cuando tú empiezas a depender completamente de Él, entonces la cabeza que es Cristo te va a dirigir a ti. Y la iglesia que somos nosotros, la iglesia no es este cajón. La iglesia eres tú, soy yo. Vamos a ser dirigidos por medio de la cabeza que es Cristo Jesús. Jesús dijo, separado de mí, nada vas a hacer. Tú dejas de congregarte y empiezas a vivir una vida aislado de los hermanos y siempre haciendo tus malcriadeces, estás apartado de Cristo. Y la cabeza no te está dirigiendo. Tus emociones, y tus emociones te van a llevar al otro lado. Tienes que morir a tus pasiones. ¿Están acá? Y cuando tú aprendes a morir cada día a ti, entonces Cristo empieza a vivir en ti y Él es el que te dirige, aún contra tu voluntad. Ahora, la fuente de la comunicación celestial no solo estaba con Dios, sino que de Él procedían todas las cosas. Ahora este verbo eterno se hace visible al encarnar, al venir a nuestro mundo terrenal para revelarnos la gloria del Padre, darnos el privilegio de ser llamados por su nombre. Somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre. Dice que les dio poder, potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino que de Dios. Y eso es a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús.
Dale palma pues. Hay un nuevo nacimiento. Hay una nueva simiente. O sea que ya no eres deudor a la vida vieja, caprichosa, mentirosa, rebelde. Entonces vas muriendo cada día, vas escudriñando las Escrituras, vas conociendo quién es Cristo y quién es el que te dirige. He visto personas, yo no necesito leer la Biblia. A mí el Espíritu directamente en vivo y en directo me habla. ¿Qué espíritu? El Señor dijo, el Espíritu de verdad, al cual yo os rogaré para que el Padre os envíe. El Espíritu de verdad, Él os va a guiar a toda la verdad. No hablará de su propia voluntad, sino hablará todo lo que yo le diga. Y Él me va a glorificar a mí, y a través del Espíritu Santo nosotros podemos glorificar al Padre. Por eso no necesitas que nadie te esté rogando. Tú vienes aquí, conoces al Espíritu Santo, levantas tus manos, lo alabas al Señor, sea la posición que estés, sea que estés enfermo, sea que tengas problemas, haces a un lado tu carnalidad y empiezas a adorar a Dios. Inmediatamente el Señor te manda bendición y te manda sanidad. Todos los que han nacido de nuevo son guiados por el Espíritu Santo. Hoy hay mucha controversia en esto, por eso hay mucha confusión dentro de la iglesia. Te estoy hablando de la iglesia en general. Porque no leen la Biblia, no leen la palabra de Dios y se dejan llevar por sus emociones. El verso 14, mira lo que dice, 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros estamos en la gracia. ¿Cuántos están en la gracia del Señor? Pero algunos caminan en desgracia. ¿Y por qué caminan en desgracia? Porque siempre andan caminando en lamentaciones. Hebreos 4, 14, 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién eran los sumos sacerdotes? Los que entraban una sola vez al lugar santísimo cada año. Dice que Jesús traspasó los cielos. Jesús el Hijo de Dios, y aquí dice el autor de Hebreos, el que escribió Hebreos, dice una palabra aquí: retengamos nuestra profesión. En otras palabras, no te apartes de lo que Dios te ha llamado a hacer. Retén lo que Dios te ha dado. ¿Ah? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús tuvo debilidades en su humanidad. Fue tentado. ¿Ah? ¿Está acá? Y nosotros somos tentados a ser rebeldes, a pecar, a robar, a engañar, a mentir. Y entonces, si alguno que es tentado, no diga que es de parte de Dios, sino que cada uno es tentado de su concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? De su carne. ¿Ah? Tú puedes consagrarte toda una vida y de repente caes de la noche a la mañana. Porque eres débil. Y dicen, ay, ¿por qué el hermanito cayó si andaba bien consagrado? Es porque hay debilidad en nosotros. Pero dice que es poderoso el que nos puede sacar de esta tentación.
Porque Dios no va a poner pruebas que nosotros no podamos llevar. Mientras caminemos en esta tierra, tenemos miles de dificultades. Quizás tú eres fuerte en una área, pero el diablo no te va a atacar en esa área. El diablo no se mete, pero te va a atacar en tu debilidad. Te quieres levantar y siempre cuando te quieres levantar, en vez de levantarte lo echas a perder. Entonces el diablo es astuto. Él conoce al ser humano. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Ahora él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no pecó. Ahora dice él, acerquémonos confiadamente. ¿Qué es acercarse confiadamente? Es como un padre, una hija se acerca a un padre. ¿Al trono de qué? De la gracia. Para allá alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El único que nos puede socorrer es Cristo Jesús. El hombre no puede hacer nada por ti. Cuando tú te acercas a Cristo de verdad, pero que haya un cambio en tu vida, pues. Porque si ya te ministran, ya dices, esta vez sí. El diablo también escucha lo que estás hablando y al ratito vuelves a caer en el mismo problema. Y dices, pero ¿por qué? Si yo he decidido, hasta me voy a meter en ayuno y oración para que no caiga. Vas a caer. El único que te puede cuidar es Cristo Jesús. Ahora, cuando tú conoces la palabra de Dios, vas a confrontar al diablo no con lenguas, ni saltando, ni brincando, con la palabra de Dios. Si no tenemos la palabra de Dios, tenemos un problema. Y te van a criticar, te van a decir de todo. A mí me han dicho de todo. Yo por aquí me entra y por aquí me sale. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Cristo, Él es el único que te va a dar sustento en los problemas. Ahora esta acción de vida incomprendida por los judíos fue la causante de su confrontación con Jesús. Aunque ellos tenían la escritura, las conocían. Si vamos a Mateo, por esa razón hasta este tiempo que están los judíos, muchos niegan a Jesús. Incluso el Isaías 53, ellos no lo leen. ¿Sabe por qué no lo leen? Porque a Jesús no lo reconocen como Señor, como al Mesías. Y Jesús les dijo una cuestión. Ustedes, el Padre me envió y ustedes no me recibieron. Pero otro va a venir en su nombre y a ese van a recibir. En el capítulo 6 de Apocalipsis se va a presentar un personaje que es el anticristo y Dios va a permitir que ellos lo reciban y ese va a poner arreglo al problema mundialmente. Y todo lo que está escrito en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, se tiene que cumplir al pie de la letra. Ellos lo van a recibir, el anticristo va a arreglar el problema económico, porque les digo una cosa, va a haber crisis económica mundialmente. Y eso tiene que suceder. No como otros dicen que va a venir un avivamiento, mentira. Va a venir apostasía. Muchos no van a aguantar y se van a salir del camino. En este virus que ha habido, ¿cuánta gente se han salido de las iglesias? Vienen aquí a comprar, no quieren saber nada de Dios. Porque pusieron su mirada en el hombre. No pusieron su mirada en Cristo. No escudriñaron la palabra, no profundizaron para que su fe esté sólida. Y en este ¿cómo se llama? En este virus, nosotros nos hemos mantenido aferrados a las promesas que Dios nos ha dado. Por eso está abierto este lugar. Muchos se fueron de acá, algunos no regresaron, algunos dijeron, ojalá se cierre ese lugar. Pero como este lugar es de Dios,
y Dios es el que abre y Dios es el que cierra. ¿Cuántos lo creen? Entonces empiezas a confiar ya no en tus habilidades, sino en Cristo Jesús. Los fariseos no lo recibieron a Jesús. Por eso es que cuando Jesús nació no se presentó a los eruditos. Se presentó a unos simples pastorcillos. ¿Están acá? Gente que pastoreaban sus ovejitas, que eran ignorantes, pero a ellos se les manifestó la gloria de Dios. Hello. ¿Y por qué no a los que tenían sabiduría? ¿Por qué Dios no les reveló a ellos? Porque dice que el Señor enloqueció la sabiduría de ellos y se los dio a los niños. Dios nos los ha dado a nosotros. Nosotros tenemos aquí la sabiduría. Tenemos el conocimiento, pero muchas veces no nos da la gana de escudriñar. Y el Señor cuando venga no te va a decir, te va a juzgar conforme la palabra escrita. Esta palabra te va a condenar o te va a salvar. Lucas 4:21. Y a su nombre, hermanos, ¿cuántos están contentos? 4:21. Si vamos del verso 16, y vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer. Equivale a sábado. El sábado no se ha hecho para la iglesia, el sábado se ha hecho para los judíos. ¿Cuántos lo creen, hermano? Se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Hace 700 años antes de la venida de Cristo, Isaías profetizó acerca del ministerio de Jesús. Y dice que se le dio el libro de Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga que estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todo lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo Jesús. ¿Aló? Él ya vino, ya Él murió, Él resucitó y Él está a la diestra del Padre. Ahora, al finalizar su ministerio terrenal, el Señor Jesús aseguró al Padre haberlo dado su palabra a los que habían creído. Y el Señor dijo en San Juan capítulo 17, 8, el Señor dijo: yo les he dado tu palabra, tuyos son. Qué importante es, hermano, conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros para permanecer firmes. Esta es la estrecha relación existente entre la palabra y la encarnada y la palabra escrita. No es posible disociar, o sea, hacer a un lado la una de la otra. Tenemos la palabra escrita porque aquel que era la palabra con Dios en el principio se hizo verbo encarnado y nos reveló todo el consejo de Dios. Entonces Jesús fue primero la palabra hablada, el verbo con Dios, y luego vino a ser la palabra encarnada, después la palabra escrita, y eso es lo que convalida nuestra afirmación de que tenemos
tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y a nuestro alcance para nuestra edificación. Y es lo que menos queremos. Unos misioneros hicieron una convención de las iglesias para hablar la palabra y orar. Como 50 iglesias se anotaron. Yo me acuerdo que fui ahí con el pastor que tenía. De las 50, ¿sabes cuántas iglesias fueron? 5. Y ellos se pusieron a llorar. Y dijo la iglesia, así está, puro show, conciertos, juego de luces. Hasta las muchachas salen con mini y haciendo su show y todos los jóvenes eufóricos allá. Y hablan de Cristo, pero Cristo está lejos de su corazón. Estamos mal, ¿sabes por qué? Porque mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Nosotros tenemos que realimentarnos cada día. Tú puedes decir, ya he estudiado, ya sé. Te hago una pregunta y no me respondes. ¿Sabes por qué? Porque ya te olvidaste. Nosotros tenemos que ser como la vaca. La vaca en el día, en la noche, toda la noche, porque tiene 2 estómagos. Y la vaca todo el tiempo anda comiendo. Entonces había un siervo que decía, si tú eres cristiano y crees que te la sabes toda y no te sigues preparando, estás perdido. Vuelves a hacer lo que hacías antes. Y después dice, cuando estás en tu primer amor, ya no tienes ni el primer amor. Es como en el matrimonio. Te casas con la mujer y empiezan a llevarse bien los dos y cada día vos la amas más a tu mujer. Pero ese amor no es carnal, sino es espiritual. ¿Cuántos lo creen? ¿Están acá? ¿Están aquí, hermanos? Y es un mandamiento que Dios dejó, que ames a tu mujer y que la mujer respete al marido. Ay, siento que ya no te amo. Esa es mentira. Es porque no lees la palabra de Dios. ¿Ah? Ahora si vamos a San Juan 5, 38, vamos a volver a San Juan. ¿Y a su nombre, hermanos? San Juan 5, verso 38. Cinco 38. ¿Ya lo tienen? El Señor dijo, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ellos lo tenían al Mesías al frente de ellos y estaban tan ciegos, escúchenme, que los demonios lo reconocieron a Jesús. Él entraba a una sinagoga, los demonios empezaban a decir, oye, ¿por qué has venido a tanto tiempo, antes de tiempo a atormentarnos? Jesús, yo sé quién eres, el Hijo de Dios. Y Jesús los hacía callar, cállense y salgan de él. Y cuando Jesús entraba a una sinagoga, se armaba, la gente entraba enferma y salían sanos. Porque hay enfermedades que son traídas por demonios. ¿Lo creen o no creen? Hay un muchacho que mató a no sé cuántos jóvenes y dijo que va a donar su cerebro para que haga un estudio los científicos. ¿Por qué un estudio que le saquen el cerebro? Ojalá que no se lo pongan a otro porque va a ser peor, ¿no es? Entonces tenemos un mundo espiritual que es real, hermanos. Y el Señor quiere que nosotros escudriñemos para que no nos hagamos arrastrar por nuestras emociones. Ahora las emociones son buenas.
Cuando tú te enamoraste, pues te emocionaste, la viste a la muchacha, cinturita de violín, ya después hizo bandoleón, pero igual la amas, ¿sí o no? ¿Cuántos aman a su mujer todavía? ¿Ah? No importa, mi hija, ya que no pusiste crecer para arriba, por lo menos para los costados le echaste. También el hombre le crece su ministerio, ya yo digo que es concilio, ya. La fe es necesaria. Si no tenemos fe, nunca vamos a aceptar la palabra de Dios que nos enseña. Si vamos a Hebreos 4:2. Sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Cuando tú no crees en la palabra de Dios, no vas a agradarlo a Él. Y dice en el 4:1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mira que la fe es muy importante en nuestras vidas. Mira, a los judíos les fue dada la palabra primero a ellos antes que nosotros. Pero ellos no caminaban por fe, caminaban por vista. El Señor les daba mandamientos y ellos incumplían los mandamientos. Daban a sus hijos a Moloc para que los quemaran vivos. Se mezclaron con los países politeístas, panteístas, y mezclaron sus hijos con esas hijas y les vino el juicio de Dios. Los mandó a reconocer 40 días el Señor a una tierra donde les iba a dar leche y miel. Regresaron 10 negativos, solo 2 entendieron, y esos negativos contaminaron a toda la congregación. Se rebelaron contra Dios y Dios le dijo a Moisés, esta generación ya me hastió. De los 40 días que les di para que reconocieran esa tierra donde había gigantes, sí había gigantes, pero más poderoso era el que estaba con ellos, ¿sí o no? Entonces dijo, estos empezaron a murmurar. Mira, los padres a veces murmuran contra sus hijos, los arruinan, los destruyen. La mayoría de los problemas que vienen a la iglesia no es por la iglesia, es por culpa de los padres que no hacen respetar a los hijos en la iglesia. Y dijo el Señor, mira, vamos a hacer algo. 40 años les voy a dar para que den vueltas y vueltas y vueltas hasta exterminarlos hasta el último. Pero a Josué y a Caleb me lo apartas, que ellos son de un espíritu diferente. Y la generación de 20 años para abajo, ellos van a disfrutar porque ellos decían que sus hijos iban a ser esclavos. Y Dios dijo, estos no van a ser esclavos, estos sí van a conquistar la tierra que le prometía a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Están acá? ¿Están aquí? Hello. Todo lo que tú transmitas a tus hijos van a ser tus hijos. Tú tienes que enseñarles a tus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque ellos van a enseñar a sus otros hijos, si es que todavía estamos aquí en la tierra. Porque Cristo ya viene pronto, ¿cuántos lo creen? ¿Ah? Entonces Dios los mató a todos. Y preservó la nueva generación de los 20 años para abajo. ¿No están contentos, hermano? ¿Ah? Entonces, muchas veces nos olvidamos de eso.
Y le voy a decir una cosa, yo no le voy a caer bien a ninguno de ustedes por causa de la palabra. Pablo dijo, si yo fuera amigo de ustedes, les complaciera a ustedes, me hago enemigo de Dios. Porque tener un ministerio de pastorado a veces tienes que confrontarte con la gente. Tienes que aprender a soportar. Y ahora Dios te va ministrando, te va enseñando, el Señor te va fortaleciendo en la palabra para que tú puedas soportar. Y a los más terribles. Ahora hay una parábola del rico y de Lázaro. Y hace referencia a los escritos sagrados como algo en el cual se deben atender para escapar de la ira de Dios. Si vamos a Lucas, ¿se acuerdan del rico? Y lo más tremendo que Dios no le puso un nombre al rico. Eso se refiere a toda la gente que viven una vida religiosa. El rico era religioso. El rico llevaba a la iglesia y hacía donativos para la iglesia, pero no quería saber nada de qué, de consagrarse a Dios. Despreciaba a Lázaro. Lázaro era un hombre que comía de las migajas de la mesa del rico. Y él tuvo la oportunidad de tener un verdadero arrepentimiento. Quiero que pongan atención a esta parte. Y él no lo quiso hacer. Y cuando murió, fue llevado al infierno, al Hades. Y cuando murió Lázaro, dice que los ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham, donde estaba el segundo paraíso. Todos los que morían antes de que Cristo fuera resucitado iban a ese lugar donde el infierno estaba dividido, el Hades donde estaba el tormento, y aquí es donde el lugar de espera. ¿Y por qué Jesús habla del seno de Abraham? Porque Abraham era amigo de Dios. Hello. No era perfecto, pero era amigo de Dios. Entonces cuando tú haces amigo de Dios, Dios es el que te va a aprobar. Vas a estar aprobado delante de Dios. ¿Está acá? Ahora, ¿qué pasó ahí? Lo enterraron al rico, el rico estaba enterrado, pero su alma estaba en el infierno. Tenía los ojos, podía ver. Tenía los oídos, podía oír, tenía los 5 sentidos, el olfato, podía sentir las llamas, podía tener sed. ¿Y cómo un muerto va a sentir sed? Porque nosotros tenemos un cuerpo adentro. Hello. El alma, el gusano que nunca va a morir. Y el falso concepto dicen que, bueno, según la religión católica, que dice que por medio de rezos, por medio de qué, Ave Marías, porque tienen el purgatorio. Eso es mentira. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después viene el juicio de Dios. ¿Están acá, hermanos? Si tú tienes a Cristo, te vas con el Señor. Ahí te entierran, te quemen, hagan lo que quieran con tu cuerpo. El día de mañana viene Cristo y vámonos para arriba. Y ahora el paraíso está en el tercer cielo, donde es un lugar de espera, donde todo el que muere va a ese lugar. Y un día cuando suene la trompeta, primera de Tesalonicenses capítulo 4, primera de Corintios 15, dice que el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios y con voz de arcángel sonará la trompeta y los muertos en Cristo. Y nosotros que hayamos quedado, ¡bum!, desaparecemos. Y no vas a tener tiempo ni de llevarte las chanclas que tienes.
Entonces, cuando nosotros vamos conociendo eso, no vas a tener miedo, sino vas a tener respeto a Dios. Y vas a cuidar tu vida espiritual. No vas a cuidar el de al lado. Tú tienes que cuidar tu propia, ¿qué? Viña. Anoche habló el muchacho de la viña. ¿Ah? Por cuidar la viña de al lado, vas a arruinar tu relación con Dios y vas a quererte poner en vez de Dios. Y a una persona le ayuda a llevar la milla extra. No le da la gana de cambiar, la dejo. Como dijo Joyce Meyer, ayúdale a llevar la milla extra. Ves que no quiere nada, lo mejor que puedes hacer es dejarlo que haga lo que quiera. El único que puede cambiar es Cristo Jesús. ¿Están acá? Ahora, segunda de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura. Lo cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En las palabras del salmista encontramos su estimación por la palabra de Dios, su celo. ¿Celo por qué? Por el contenido de la misma. En su testimonio él afirma el poder transformador de esta palabra cuando él dice en el Salmo 119, 130, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Cuando Jesús venía a predicar, hasta los niños entendían. Él ponía ejemplo las avecitas. Decía, las avecitas los ven gorditas y pi, 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 pi. Yo nunca he visto un pájaro enojado, ni peleándose con otro. Nosotros somos los únicos que nos peleamos y nos enojamos. En la tarde, pi, 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 pi. Ahí en mi casa hay unos pajaritos. En la mañana, a las 5 de la mañana están pi, 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 pi. A las 6 de la tarde, pi, pi, dándole gracias a Dios por el gusanito, por la comidita que les dio el Señor. Y el Señor les da de comer a ellos. Ahora, ¿cuánto más a vosotros? Dice el Señor. El único animal, perdón por la palabra, ¿no?, que es irracional es el hombre. Los pájaros no piensan, no dicen, ay, mañana qué voy a hacer, tengo que pagar renta y me van a botar de mi nido, no. El Espíritu Santo los guía a los pajaritos. Hasta el Espíritu Santo pone el gusanito especialmente que está buscando. Y llega el pajarito, agarra el gusanito y lleva a sus crías y... El hombre es el único ser que se preocupa qué vamos a comer el día de mañana, qué vamos a vestir, dónde vamos a ir a pasear, qué va a ser de mi vejez. Tengo que comprar un seguro de vida. Y si estás joven, la viuda empieza a llorar y ya está bichando a otro ahí. Nos metemos en un problema serio por no leer la palabra de Dios. Cuando tú vas escudriñando la palabra de Dios, tu vida está escondida en Dios. Si te falta algo, mañana Él va a suplir. ¿Están acá? ¿Están aquí? Y hoy hay un afán, pero no por servir de Dios, no por buscar de Dios, un afán para complacer de tus deseos. Ay, Señor, levántame, Padre, así como Débora. Y siguen haciendo lo mismo. Dios no es almático. ¿Está acá? Dios te dice, escudriña mi palabra, viví mi palabra, haz lo que yo te digo y vas a ver los resultados en tu casa, en tu vida espiritual. Y sabes que lo que te voy a dar, tú lo vas a mantener y lo vas a poner en práctica en tu vida. Y eso vas a transmitir a tus hijos. Y la paz
la paz, el gozo, la alegría van a estar en tu casa. El bien y la misericordia te seguirán todos los días. Pero si no obedeces, así también la desgracia te va a seguir todos los días y te va a alcanzar. Ahora la fe en la escritura de las escrituras tiene un poder transformador. Te nutre el alma. A los muchachos que les doy clase aquí les digo, así como comes tus burros, hoy que estás joven, nutrite de la palabra de Dios. Que tu alma sea nutrida, porque el día de mañana no sabes con quién te vas a casar. Y de repente se casan y les va mal, es porque no han sido nutridos, no han sido verdaderamente transformados por la palabra de Dios. Dios ordenó al profeta Habacuc escribir la visión que viniese a los que creyeran en la misma. Dios ha puesto una visión en tu vida y la fe en la palabra es el que te va a ayudar. Te va a traer sanidad. La palabra de Dios trae sanidad al perdido. Encuentra dirección y el creyente recibe la fortaleza. Si vamos a Habacuc capítulo 2, ese Habacuc no lo encuentro yo. ¿Y a su nombre, hermanos? Ay, Habacuc, milagro, lo conocí, lo encontré. Habacuc capítulo 2. Jehová respondió a Habacuc. ¿Quién era Habacuc? Habacuc, en el tiempo de Habacuc había escasez. Quiero que ponga atención. Y Habacuc tenía una fe genuina. Y Dios usó estos profetas para hablar al pueblo de Israel. En esos tiempos que estamos viviendo, tú tienes que tener una fe genuina. Porque si la fe no lo pones en práctica, eres como un muerto tirado ahí. Aunque la salvación es por medio de la fe. Y dice la palabra de Dios que es un don, un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La salvación es gratis, pero tienes que poner en práctica. Saca, porque si dices yo tengo fe y te acuestas ahí, que me caiga por $1,000,000, no te va a caer un piedrazo, tal vez te va a caer. Y Santiago lo dice, oye, si tienes fe y no haces nada, eres un muerto. Ahí te van a poner unas flores y en paz descanses, si es que descansas en paz. Algunos ya quieren irse ya. Están diciendo, ojalá termine de una vez. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y ahí se alegran y sonríen, hermano, porque ahorita los veo bien serios, hermano. Ahora, ¿por qué están serios, hermano? Sobre mi guarda estaré. Sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Jehová respondió y dijo, escribe la visión, declara las tablas para que corra el que la leyere en ella. ¿Qué les parece? Aunque la visión tardare un poco, por un tiempo, más se apresura hacia el fin, no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe. Y esa misma palabra lo puso Pablo en Efesios
capítulo, o Romanos, por la fe el justo vivirá. En el verso 3, en el capítulo 3, verso 1, aquí vemos la oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Oh Jehová, he oído tu palabra y he temido. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de qué. ¿En medio de qué? De los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira. Acuérdate de la misericordia. ¿Qué es un avivamiento? Nosotros hemos confundido avivamiento, brincar, danzar. Eso es lindo. Avivamiento es que despierte Dios en tu vida los dones que están dormidos y que te ponga el deseo de ir a hablar a las almas. Como dijo Josué, ayunas, oras, vigilas, hablas lenguas, pero se te ha olvidado que tienes que ir a hablar a las almas afuera. Y ahí vas a ver los frutos del Espíritu en tu vida. Aquí no, aquí ya te conocen. Si yo predico aquí porque soy el pastor, si no fuera el pastor yo iría afuera a predicar. Entonces tú te llenas de Dios, escudriñas la palabra y Señor, quiero ver tu gloria. Y hasta cantamos, yo quiero ver tu gloria. Y no ves nada. Vas allá afuera, se salman las almitas y vas a decir, Señor, estoy viendo tu gloria ahora. Estoy dando fruto. Esa acá. Como dijo un siervo, llegas a un huerto y a qué árbol le vas a dar más pedradas. Te van a llegar las pedradas por todos lados. Te van a criticar, te van a decir, te van a poner apodos. Es porque estás dando fruto. No haces nada en la iglesia, ni el chucho se va a acordar de ti. Pero empiezas a predicar, empiezas a llevar el mensaje, entonces el Señor te va fortaleciendo y te van a llover las pedradas y van a pasar por aquí, por allá, y tú vas a seguir manteniéndote en lo que Dios ha permitido. Y ¿sabes qué? El galardón te lo va a dar Dios. Y no esperes que nadie diga, presentamos al hermanito, el ganador de almas, number one, le vamos a dar su premio. Sonría, ¿no? La brisa dice que está cumpliendo años. Si ha traído pastel, vamos a orar, si no, no. Por lo menos en el pastel que gaste, ¿no ve? ¿Ah? Ese es el verdadero avivamiento. ¿Sabes dónde hubo un avivamiento? En Hechos, capítulo 8, cuando vino Saulo, y Dios dijo a Saulo, mira Saulo, estos no me han hecho caso, así que anda, dale, y me esparces la iglesia. Y Saulo respiraba como un toro. Veía a un cristiano y decía, esto es una cucaracha. Y las arrastraba a las mujeres de los pelos. Las obligaba a blasfemar. Y dijo, quiero que me den cartas porque voy a ir a Damasco y ahí a todos esos me los voy a enjaular. Y Dios dijo, bueno, qué machito te crees, ahorita vamos a ver, vamos a arreglar problemas. Lo dejó ciego, entró como gato ahí, se convirtió y empezó a predicar la palabra de Dios. Todos salieron esparcidos, menos los apóstoles. ¿Cuántos han leído el libro de Hechos? ¿Ah? Ahí hubo un avivamiento, porque ahí sí los perseguían, los mataban. Ahí tenían que llevarle el mensaje a todo lado y donde iban no iban a ocultarse, iban a
hablar de la palabra de Dios. Y la palabra se empezó a esparcer por todo lado. Hoy la iglesia está en 4 paredes. Hermano, vamos a ir a evangelizar. Ya ni compran el talento. Hermano, vamos a ir a la playa. Ahí todos se anotan. Estamos mal, ¿no ven? Es porque nos falta conocimiento de la palabra de Dios. Ahora si vamos a Romanos capítulo 10, 8 al 9. Y a su nombre, hermanos, ¿cuántos están contentos? ¿Me dan 10 minutos? ¿Cuántos me dan 10 minutos? 10, 20, 30, 40. Ah, ya está bien, gracias. Cada uno 10 está bien. 10, 8 al 9. Más cerca, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, segundo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvos. Primero creer y luego confesar. Entonces, si tú crees en Cristo, vas a confesar y vas a llevar la palabra. Jesús confrontó a los judíos con esta verdad. Ellos tenían las escrituras, pero no las conocían, ni tenían fe en ellas, como para crecer todas las cosas que de Él estaban allí escritas. Nuestro tiempo se está poniendo a prueba la veracidad de las escrituras bajo la óptica de un escrutinio crítico de científicos y escritores de ficción. Pero nuestra fe no está en la letra, sino en el contenido, el mensaje de la verdad, y la misma es revelada en las escrituras de Dios. Aquí tenemos toda la respuesta. Juan 5:39. ¿Y a su nombre, hermanos? ¿Quién vive? ¿Se da cuenta de la importancia de escudriñar la palabra de Dios? La iglesia tiene que crecer como un edificio en coordinación. Imagínate un edificio que hagan que los cimientos estén malos. El primer terremoto se derriba todo. Lo que mantiene un edificio son los pilares. ¿Están acá? Y cuando eres pilar en una congregación, tienes la obligación de escudriñar la palabra de Dios. Porque si no escudriñas la palabra de Dios, el Señor dijo: escudriñad las escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Cómo vas a conocer y tu seguridad de la vida eterna si no escudriñas? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es un mandato que Jesús le da a quienes desean conocer verdaderamente y llegar a tener seguridad de la vida eterna. La palabra griega exereunao significa una estricta, diligente, curiosa búsqueda. Y eso nos obliga a todos nosotros
No podemos conformarnos con una lectura superficial de las Escrituras. Es necesario un estudio cuidadoso, diligente, para encontrar el mensaje contenido en ella, en el cumplimiento del mandato de escudriñar, ¿qué? Las Escrituras. Contamos con la inspiración y la iluminación del Espíritu Santo. Cada vez que tú oras, el Espíritu Santo te va abriendo el entendimiento y vas comprendiendo el significado de cada palabra. Y te vas enriqueciendo. Y el Espíritu Santo te ilumina. Por eso el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia para abrir el entendimiento a los apóstoles. Antes de que Pedro fuera lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, Pedro todavía andaba con su machete aquí. Si Jesús me falla, a esta no va a fallar. Y lo comprobó. Vinieron a buscar a Jesús y era el cumplimiento de la palabra. Y Pedrito dijo, bueno, Señor, ya que no actúas, yo voy a actuar. Y le sacó la oreja a Michael. Y el Señor le dijo, guarda tu espada. El que mata a espada morirá. Si no, ¿cómo se va a cumplir la Escritura? Yo podía mandar a pedir a mi padre 12 legiones de ángeles y pobrecitos de estos. Incluso Jesús agarró la oreja de aquel y se lo colocó de regreso. Y así no entendieron esta gente. ¿Ah? Dale palmas al Señor. Ahora la inspiración, la iluminación del Espíritu Santo, quien nos ayuda a interpretar correctamente la palabra de Dios. Una persona que no tiene al Espíritu Santo no puede entender. Hay muchos religiosos, católicos, apostólicos, melancólicos y diabólicos. Conocen la Escritura, pero letra. Por eso no hay un cambio. Porque ellos están metidos en la idolatría. Eso se llama sincretismo. El Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo y nuestra Santísima Virgen, dice, ahí la ponen a la Virgen, y nuestro Santo Padre, Él nos ordena. Bueno, ¿quién va a ser? Antes adorabas a los ídolos porque estabas muerto y ciego como los ídolos. Hoy tienes a Cristo, tienes la presencia de Dios, tienes la palabra de Dios, adoras y sabes que existe Dios y sabes que existe Cristo Jesús. ¿Ah? ¿Y cómo podemos hacer esto? Interpretar correctamente la palabra. La puerta de las Escrituras solo se abre con la llave de la diligencia. No negligencia. Es una mina en la que debemos cavar consistentemente para descubrir sus tesoros. Esta riqueza de interminable está disponible para quienes se ejercitan en la búsqueda de la misma. Si vamos al Salmo 1, me dijeron que me van a dar 5 minutos, ¿no? O 10 minutos. ¿Cuántos minutos? Uno, mire esos líderes que tengo. Están desesperados por salir corriendo. Cuando el hermano Josué Irón llegó al África, el predicador le dijo, mira, tú tienes que predicar de 5 a 6 horas. Porque la gente viene a pie de muchos lugares y quieren escuchar palabra. Si predicas 1 hora, no sirves. Si predicas 2 horas, más o menos. Porque la gente ahí recibe la palabra con gusto y lloran. A otro predicador le dijo, no vayas a decir
Gloria a Dios. Y como era Pentecostés de la cabeza a los pies, gloria a Dios, dijo, y se paró todos los negritos ahí, gloria, como 3 horas. ¿A qué hora van a terminar de glorificar? Así como aquí. ¿A qué hora van? Aquí se levanto mis manos. Y el Señor dice, yo no te creo. Y dijo, gloria a Dios, le dijo el pastor, yo te dije, así que tienes que esperarte 3, 4, y después me tienes que predicar 4 horas más. La gente que se desespera por eso es porque no escudriña la palabra, ya no le entra por ningún lado, ni por aquí, ni por aquí, ni por nada, ningún lugar. Ya están hastiados, pero no de la palabra, no están hastiados de la palabra. ¿Dónde quedamos? Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley. Mira, ¿qué dice? La ley. La ley de Jehová. La ley es la palabra de Dios. De esta es que la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita ¿de qué? De día y de noche. ¿Cuál va a ser el resultado? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pablo le dijo a Timoteo, en primera de Timoteo, ocúpate en la lectura, mantén tu mente en el estudio de las Escrituras, que podrán hacerte ¿qué? Sabio para vuestra salvación. Timoteo era un estudiante de la palabra. Es como un alpinista que sube una montaña. Tiene que ejercitarse para llegar al final. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2:15. Y con eso terminamos. Y a su nombre, hermanos. ¿Dios es bueno, sí o no? ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Vamos a orar por la quinceañera. Si no ha traído, ya le he dicho, si no ha traído cake, I'm sorry, como dice el gabacho. Pero no hay oración. Y tiene que tener piñata también, porque los muchachos son exigentes, ¿son? Los niños exigen, ¿eh? Si no hay piñata, no hay nada, dicen, ¿eh? 2 de Timoteo 2:15, ¿ya lo tienen? En el 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y mire el 15 lo que le digo, procura con diligencias presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, los cuales se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Qué importante es la palabra. No lo voy a terminar hoy esto, porque para que coman con ganas y nos vayamos contentos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres? Véngase todos los niños y véngase la cumpleañera. Vamos a orar por los niños, ¿ok?